Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco con el tema de derivación, que siento que es como tal vez el que les va a hacer, para construir el concepto, ¿verdad? Como el que les va a calar mejor. Incluso podríamos empezar con límites, pero siento que tal vez límites no es el más pertinente ya mismo. Entonces voy a empezar con derivación para empezar como a entender ciertos conceptos y recordar ciertas cosas, ¿verdad? Y después vamos con integrales. Entonces, en primer lugar, derivación. Entonces, bueno, vamos a poner aquí repaso de cálculo. Entonces, con repaso de cálculo 1, derivación. Ahora, con derivación, lo primero que quiero recordar es el concepto más o menos de lo que es una derivada, ¿verdad? De cuando trabajamos con funciones, ¿qué representa esa derivada? Entonces, en muchas áreas, ¿verdad? De profesionales, digámoslo así, ya sea ingenierías y otras, ¿verdad? En medicina, etcétera, etcétera. Se necesita mucho estudiar cómo cambia algo, ¿verdad? Los cambios. Entonces, tal vez el más típico de todos es cuando tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en plano, que tenemos tiempo y distancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo avanza algo, tengo una función así, ¿se me ocurre? Una función como sea, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa saber, por ejemplo, en este punto, cuál es la velocidad que eso lleva. ¿Y a qué me refiero con velocidad o cómo cambia de aquí a aquí? Por ejemplo, voy a comparar esos dos puntos. Entonces, este es un punto A, este es un punto B, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo desde este momento A este momento B, hay una distancia recorrida que es, digamos, de f de A, ¿verdad? Relacionada con a otra distancia que le vamos a llamar f de B, ¿verdad? Está relacionada con B. O también podemos decir que está en función de B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambió la distancia cuando cambió el tiempo? Podríamos pensar que fue como una tasa de cambio, ¿verdad? Hay una tasa de cambio, o sea, cambió la distancia, llamémosle, ¿verdad? F de B menos F de A. Esto podríamos decir que es el cambio en distancia, ¿verdad? Dividido entre el cambio entre el tiempo, del tiempo, ¿verdad? Entonces fue como B menos A. Ese fue el cambio, ¿verdad? Él se trasladó, digamos que si aquí era 10 segundos y aquí era 5 segundos, entonces lo que avanzó o lo que pasó de tiempo fueron 10 menos 5, que son 5, ¿verdad? 5 segundos. Digamos que la distancia fue, aquí esto era 10 metros y aquí era 20 metros, entonces la distancia cambió en 10 metros, ¿verdad? Entonces 10 sobre 5, decimos que más o menos cuando cambió en 1, como esta tasa de cambio, por decirlo así, este cambio. Cuando cambió 1, el tiempo, en promedio, podríamos decirlo así, cada segundo avanzaba como 2 metros, ¿verdad? Porque en 5 segundos avanzó 10. Eso es como una tasa, en este caso estamos hablando como de una tasa promedio. Entonces, cuando hablamos de una derivada, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué esto lo relaciono con derivadas? Porque la derivada se supone que es la pendiente
¿verdad? O así lo enseñan en cálculo 1, la pendiente de la recta tangente en un punto. Esa es la derivada en un punto que conocemos, ¿verdad? En general, podemos hablar de la derivada de la función, pero si hablamos de la derivada de un punto es la tasa de cambio en un momento determinado, ¿verdad? Entonces es algo así como esto, de hecho se define como esto, pero cuando B se acerca mucho, mucho a A, ¿verdad? Cuando es en un momento determinado. Entonces, bueno, no me voy a entrar mucho con el tema de las definiciones, porque en realidad eso no es tan importante, por lo menos no para este curso, ¿verdad? De cálculo 2 que ustedes están llevando. Entonces, no me voy a ir con la definición ni tanto así, sino lo que quiero es como que se entienda de que cuando hablamos de derivadas, estamos hablando de una tasa de cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, distancia entre tiempo, ¿qué es? ¿Qué es la distancia entre el tiempo? Como conceptos de física más o menos básicos. Si yo hago ¿esto qué es? Es la velocidad, bueno, La, no entendí. ajá, correcto. ¿Verdad? La velocidad, exactamente. ¿Verdad? Es la velocidad. O sea, la distancia, si yo corro 100 metros en 10 segundos, quiere decir que yo voy más o menos a 10 metros por segundo, ¿verdad? Entonces sí, es una velocidad. Distancia entre tiempo es una velocidad, ¿verdad? Y vean que la velocidad en un punto, básicamente va a ser la derivada en un punto de una función, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de una derivada, también podríamos verlo como la velocidad con la que cambia una función, ¿ok? Velocidad con la que cambia una función. Entonces, un concepto, digamos, o una definición informal para entender derivadas. Entonces, una derivada podríamos entenderla como la velocidad derivada, voy a ponerlo así, en un punto, porque no es lo mismo en toda la función que en un punto, pero la derivada en un punto es la velocidad de la función en un punto. Entonces, si por ejemplo, si la derivada, ¿verdad? Pongamos f' de a, ¿verdad? La derivada en un punto me da positiva, o sea, mayor que 0, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué será una velocidad positiva? Es como que la velocidad, por decirlo así, o sea, que la distancia está creciendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una velocidad positiva? Es que está creciendo, ¿verdad? Que la función está creciendo. Y entre más grande sea la derivada, digámoslo así, o sea, entre más grande sea este número, entonces más rápido está creciendo la función. Entonces, si una función, por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Si una función se ve así, por ejemplo, esta, y yo saco la derivada aquí, probablemente me va a dar positiva o negativa. Empecemos por eso. En ese punto, ¿es positiva o negativa? ¿Ustedes qué dicen? Yo sé que tal vez no está tan claro, pero pensémosla tal vez en un puntillo como aquí. ¿La derivada me va a dar positiva o negativa? Negativa, ¿no? Negativa. Ok, al unísono, ¿verdad? ¿Por qué negativa? Porque decrece. Porque decrece, exactamente, ¿verdad? Me va a negativa porque decrece, exacto. Y si yo la calculo aquí, me va a dar positiva, bajo esa misma lógica, ¿verdad? Ahora, si yo calculo la derivada aquí, comparada con este, llamémosle a este punto A, y a este llamémosle C, y a este B. Entonces, A comparada con C, o sea, puro ojo de ingenieros o ingenieras. ¿Cuál derivada debería dar más grande? ¿La de C o la de A? Sí. La de C, ¿verdad? Entonces,
digamos que f de f' de c debería ser mayor que g, pongámosle g porque son funciones diferentes, g' de a. ¿Por qué? Porque está creciendo mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esta es mucho más veloz, digámoslo así, ¿verdad? Tiene una tasa de crecimiento mucho más rápida. Y ese es el concepto de derivadas que yo quiero que entiendan, ¿verdad? No, como les digo, no me voy a meter de lleno entre las definiciones y un montón de cosas, porque no es la idea y no es lo que les sirve para la vida en general, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos un poco más a lo práctico. O sea, ya sabiendo esto, ya sabiendo qué es una derivada, ¿verdad? Ya sabiendo eso, ya sabemos qué significa que sea positiva, negativa y cuál es como el concepto. Entonces, conceptos importantes o cosas importantes, digamos, voy a ponerle apuntes importantes. Si voy muy rápido o muy despacio, ustedes me dicen, ¿cómo haces? Sí, ya eso me lo sé. O no, eso no, todavía no, no sé, ¿verdad? Ustedes me dicen. Entonces, apuntes importantes. El primer apunte que voy a dar importante es uno de los últimos apuntes importantes que generalmente se hace en cálculo 1, pero yo siento que con eso se puede empezar muchas veces. Y el primer apunte importante va a ser la regla de la cadena. La regla de la cadena. O sea, si hay algo importante que ustedes se tienen que aprender de cálculo 1, es esto. O sea, si no se acuerdan de nada mañana, apréndanse esto. Si solo se tienen que aprender una cosa, apréndanse esto. La regla de la cadena. Ahora, la regla de la cadena, ¿qué es? ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena, básicamente lo que me va a decir es, yo puedo tener, digamos, una función f de x. Otra que le voy a llamar g de x. Y otra que le voy a llamar h de x. Y otra que le voy a llamar alguna otra letra, no sé, S, que S se me confunde con un 5. W de X. ¿Ok? Son 4 funciones distintas, pero que están en función de X, ¿verdad? O sea, que dependen de una sola variable. 4 funciones. ¿Por qué se le pone así como estos nombres? Digamos, es simplemente para ponerle un nombre random, pero digamos, esta puede ser, qué sé yo, seno, esta puede ser x al cuadrado, ¿verdad? Por darles un ejemplo, para que se entienda. Esto puede ser x al cuadrado, esta puede ser logaritmo natural, y esta puede ser x más 1. ¿Ok? Y ya todas esas son funciones distintas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, o sea, qué es la implicación con esto? ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena lo que nos va a decir es que las derivadas van a ir, va a ser como abrir una caja. Imagínense que ustedes, no sé, que hay una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? O hay una fiesta de lo que sea. Y alguien va a regalar una pulserita, una pulsera que es muy tuanis, pero lleva una caja gigante, ¿verdad? Entonces, lleva una caja gigante que es f de x, ¿verdad? Lleva una caja muy grande de regalo. No soy tan buen dibujante, ahí me disculpan, pero sí, esta es la caja de regalo. Ahí le hacemos, no, fatal, le voy a hacer un moñito. Entonces, bueno, imagínense que eso es un moño. No estudié Arqui, por cualquier cosa, no se asusten, ¿verdad? Pero bueno, esa es la caja de regalo. Fatal el moño, no importa. Entonces, dentro de esa caja está llena así como de papeles y cosas, ¿verdad? Pero dentro de esa caja hay otra caja, que es g de x. ¿Ok? Y dentro de esa caja hay, me salí, ya. Dentro de esa caja hay otra caja.
que es h de x. ¿Ok? Y dentro de h hay otra caja todavía más pequeña, que es a donde viene la pulserita. Que es w de x. ¿Ok? Entonces, lo que me dice la regla de la cadena es, para usted encontrar la derivada, que es como la pulserita, ¿verdad? El regalo, no puede llegar y hacer lo que le dé la gana, digamos, sino lo que tiene que hacer es abrir la caja grande, ¿ok? Derivar la caja grande, que es F, ¿verdad? Abrir primero la caja verde. Luego, cuando ya abrió la caja verde, entonces ahí sí, puede abrir la caja roja, ¿ok? Y ya le quita todos los papeles a la caja roja y abre la caja H de X, ¿ok? Y después de abrir H, ya abre W, ¿verdad? Pero tiene que ir en ese orden. Entonces, cuando usted abre la caja de F, ¿verdad? Todo lo demás es como el argumento, ¿verdad? G sería el X de F. Es una cosa así. Voy a ponerlo ya como para no hablar tanto en el aire. Es algo así, como que la función va a venir así. F de G de X y G va a venir de H y H va a venir de W de X. Y ahí se empiezan a cerrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Que la derivada de todo esto en términos de X va a ser abrir la caja, ¿verdad? F', ¿verdad? Evaluada en todo lo demás. En G de H de W de W X. ¿Okay? Primero se deriva F. Luego esto se multiplica por la derivada de G. Y todo el argumento va a ser H de W de X. ¿Okay? Y después eso se multiplica por alguien que me lo diga para... H y W en todo la derivada de H y W. ¿no? Fácil, facilísimo. Y cierro. Y por último se multiplica por... La derivada de W de X. Exacto, ¿verdad? Entonces, la regla de la cadena lo que nos dice es, esto es, se tiene que seguir un orden. Y ese orden, lo importante, digámoslo así, matemáticamente hablando, es ese orden lo que va a seguir es una multiplicación. ¿Ok? O sea, la derivada de f no se suma con la de g ni se suma con la de h, sino que la derivada de f se multiplica por la derivada de g y se multiplica por la derivada de h y después se multiplica por la derivada de w. Entonces, lo importante matemáticamente es que se multiplica. Y lo segundo importante es no derive g, no derive h y no derive w hasta que les toque, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la derivada de logaritmo natural de x cuadrado más 3 dividido entre seno de logaritmo natural, no, entre seno de tangente de x, por decir una tontera, digamos, ¿verdad? Usted no puede llegar y derivarme del tangente y después el seno o lo que quiera, no. Lo más grande que hay ahí, ¿qué es? ¿Quién sería f en esa función que acabo de escribir? El logaritmo natural. Logaritmo natural.
Después, ¿quién sería G? Esa está un poco más complicada, digámoslo así, pero ¿quién sería G? X a la 2. No, casi, pero no. Entonces, es un poco más grande. Piensen más grande. Recuerden que F abarca todo G. Eso es algo muy importante. ¿Verdad? ¿Quién es G? F es logaritmo natural. Eso está súper bien. Entonces, logaritmo natural de puntito, lo voy a poner. Porque no es de X, es logaritmo natural de puntito, digámoslo así. ¿Quién sigue después del logaritmo natural? En esta cadena. Esto es una cadena. Ya No después de sería como el paréntesis. todo el No. paréntesis, entonces, ¿quién sería? O sea, sí, el paréntesis, digámoslo, sí está bien, pero ¿cuál sería entonces? O sea, ¿cuál sería todo el paréntesis? ¿A qué se refiere con el paréntesis? Diga x2 más 3 sobre seno de tan. Exacto, exacto. En resumen, es como la división. Me gustaría ponerlo así como la división. O sea, lo segundo más grande es toda la división. Ahora, cuando uno deriva la división, hay una regla, ¿verdad? Del cociente, que tal vez, bueno, no hemos visto, pero no sé si la recuerdan, que es básicamente como la derivada desde arriba, ¿verdad? Por la derivada del de abajo. El de abajo sin derivar, perdón. Y después el de arriba sin derivar y el de abajo derivado. Exacto. Con más, bueno, ya hice spoiler ahí, pero iba a preguntarles que si con más o con menos. Pero en caso de la división, es con menos. Por la derivada del seno de tan. Eso no va sobre G a la 2. Correcto. Dividido entre G. Bueno, ¿cuál sería? ¿Entre G o qué sería aquí en este caso? ¿Verdad? El Aquí este. denominador. El Ujú, denominador. ujú. Exacto. Digamos que aquí no hay como ese G, sería como casi como un H, pero sí, exactamente. Entre seno de tan de X a la 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta por derivar en esta cadena? ¿Ok? Bueno, aquí de ahí uno, ¿verdad? Este es uno de los que me falta por derivar y este es otro que me falta por derivar. ¿Ya? Entonces, por decirlo así, ¿cuáles son las funciones que siguen? ¿Cuáles funciones siguen ahí, ¿verdad? En esa cadena que hablábamos. Y habría como que derivar los que ocupamos derivar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, digamos que los H serían el X al cuadrado más 3 y el seno de tangente de X. Aquí había un prima, tal vez no se ve ahí porque lo tapé con esto, pero aquí había un prima. ¿Okay? Entonces sí, correcto. Después digamos que lo que sigue es derivar un polinomio, que es este, ¿verdad? Voy a ponerle, bueno, X cuadrado más 3. Ese es uno de los que sigue. Y seno de tan de X. ¿Ok? ¿Me falta un W? ¿O ya con estos termino? Ya con esos, ¿no? Casi. Ya, este sí termina ahí. ¿Por qué? Porque la derivada de eso es 2x y ya está, se acabó. El tan no. Exacto, falta el tan, ¿verdad? Porque yo una vez derivo el seno, esto no es una sola función. Eso es seno en función de otra función. Entonces falta el tan, correcto. Tan de x sería nuestro W en la definición inicial.
¿verdad? Entonces, primero derivo el logaritmo, que es fácil. Después hago la regla del cociente, que también es fácil. Luego derivo las funciones, que es un polinomio, que es facilísimo. El seno, que en realidad no es nada complicado. Bueno, esas sí son con las trigonométricas, digamos, es sabérselas. Seno, coseno, ¿verdad? Todo eso. Y por último, tangente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué empecé con la regla de la cadena? Porque tal vez esto, de buenas a primeras, ¿verdad? Es como, igual, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a poner a derivar eso? Entonces, casi siempre en la U, digamos, en cálculo 1, bueno, a uno llegan y le dicen, bueno, ¿cuál es la derivada de X? Entonces, 1, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0, ¿verdad? Aquí tal vez no me fui a eso, y también, obviamente, aprovechando de que ustedes ya llevaron el curso, sino que me adelanté de una vez a la regla de la cadena. O sea, la lógica que vamos a seguir para empezar a ver derivadas es, existe una regla de la cadena que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la regla de la cadena al final? Agarrar una cosa que parece monstruosa de derivar, ¿verdad? Y hacerlo en partes chiquititas, seguir la cadena que se debe seguir y hacerlo todo como más fluido, más fácil, ¿ok? Y entonces así, casi que cualquier cosa que nos pongan, por fea que se vea, lo podemos como separar en partes pequeñas y poder hacerlo, digamos, correctamente. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen dudas hasta acá. Obviamente no he hecho la derivada de eso. De hecho, no la pensaba hacer todavía. Pero sí, la idea más que todo era como que quedara bien clara la regla de la cadena. Era como el primer apunte importante. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ahora sí, continúo como con otro segundo apunte importante que tal vez ya lo mencionamos, pero es importante que quede ahí guardado en nuestros corazones, que son regla del producto. ¿Qué pasa aquí? Producto y del cociente. ¿Por qué hago esto? Porque sabemos que las derivadas se paran en sumas, o sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, eso está muy cool, digamos, muy fácil, pero el producto no es el producto de las derivadas, digamos, la derivada de seno de x por x cuadrado no es, ¿verdad? La derivada de x cuadrado por la derivada de seno. Esto no es cierto, ¿verdad? Ojalá fuera así de fácil. No se puede separar así, ¿verdad? Entonces, como esto no es tan fácil, digamos, si fuera una suma así, si es una suma, entonces sí, es la derivada de seno más la derivada de x cuadrado. Esto sí es igual. Esto sí es carita gris, ¿verdad? Esto sí es fácil, pero el producto y el cociente no. Entonces, ya hay que saber cómo manipularlos, ¿verdad? Eso así como reglas rápidas, ¿verdad? Entonces, la del producto, alguien que me diga la del producto, ¿cuál es la? Vamos, llamémosle f de x por g de x, derivadas. Alguien que me diga la del producto. Esa no es como, esa es igual a la de que vimos antes del consciente, pero sin dividirlo entre G a la 2, ¿verdad? Casi igual. Digamos, era Ah, esa se suma. exacto. Entonces era la derivada de una con derivar y la otra sin derivar. Después se suma y f sin derivar por g derivada. Correcto. Tampoco son cosas del otro mundo. Y pista, ¿verdad? Si esto pasa en derivadas, cuando vayamos a integrales, es la misma vaina, ¿verdad? O sea, si no podemos derivar un producto así como el producto de sus derivadas, entonces cuando lleguemos a una integral que tenga una multiplicación, tampoco podemos separar como la multiplicación de sus integrales, ¿verdad? Algo así no existe. Precisamente por esto, ¿verdad? Porque integrar es una antiderivada, es como devolverse,
Entonces tendríamos que construir algo así para poder llegarle a la multiplicación, ¿verdad? Es algo similar, ¿verdad? Es como para que lo tengan en cuenta. Está la del producto y la del cociente, ¿verdad? F de X dividido entre G de X derivada, como para que tengan el apunte ahí, ¿verdad? Pero ya lo habíamos visto que era F derivado por G. Estas con menos F por G prima de X dividido entre G de X al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda, trauma, confusión con respecto a estas reglas ahí como importantes? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Eso no. Profe, ¿puede volver a repetir, digamos, la fracción? La La última parte. fracción. Ajá, digamos, otra vez el cociente. Ok. Bueno, es igual a la del producto. Vea que es. Ay, se me fue. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que es la primera derivada con la segunda sin derivar. Primera derivada, segunda sin derivar. Primera sin derivar, segunda derivada. ¿Ok? Es como intercalar las dos opciones. Ocupo las dos opciones. La primera, la primera me refiero a la de arriba, ¿verdad? La de arriba derivada por la de abajo sin derivar. Y la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, ¿verdad? Entonces, combinar esas dos. Como es una división, entonces hacemos resta. Esto sí es bastante importante, esto. ¿Por qué? Porque el que va negativo es el segundo, entonces esta sí es importante que lo hagan en orden. Si estas se enredan, no importa porque es una suma, pero esta no se pueden enredar, digámoslo así. O sea, si es la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Si lo hacen al revés un día y se enredan, digamos, hacen esto. A eso es lo que me refiero. Está malo, ¿verdad? Entonces, sí tengan cuidado más, sobre todo en la del cociente. ¿Ok? O sea, si en esta se enredan y hacen esto, no importa. No importa cuál pongan primero, porque es una suma. Entonces, da igual. Pero en esta, como es una resta, el que tiene que ir negativo es este. ¿Verdad? Entonces, si ponen el otro negativo, sí hay problemas. Tenemos inconvenientes con eso. Ahí, solo un poco. ¿Ok? Y la de abajo al cuadrado. Eso siempre va a ser así. G al cuadrado. Entonces, la derivada del de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Siempre es igual, siempre es igual. Siempre que tengamos una división, que es típico, estas reglas prácticamente las vamos a usar siempre. No, digamos, por estar en la UCR, ¿verdad? Esto es totalmente necesario, ¿verdad? O sea, no les va a salir una derivada que probablemente no tenga que aplicar nada de esto. Bueno, tal vez sí en aplicaciones. Ya cuando lo usen en su carrera, entonces sí, tal vez van a derivar un polinomio o van a derivar algo mucho más sencillo. Pero en cuestiones de cálculo, sí es mucho más rígido y más estricto, ¿verdad? Entonces, estas dos reglas, ¿verdad? Regla de la cadena y cociente y producto, sí es como importante que lo tengan ahí en cuenta. Digamos, esto sí es casi no negociable. Esto sí se la tienen que saber. ¿Ok? Igual creo que estas reglas, como les digo, son de aprenderse. Son bastante sencillas. ¿Okay? Voy a dejar acá, dice. Estamos. Como le digo, no tiene ninguna ciencia. Simplemente es sí, saberse ese orden y poder aplicarlo. Estamos. No sé quién fue que me preguntó. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Entonces, sin más
¿verdad? Como sin más reglas, creo que son las reglas más importantes. Igual ahí se van a ir viendo algunas implícitamente. Derivadas de funciones que se conocen bastante. Entonces, por ejemplo, un polinomio, ¿verdad? Esta es típica, ¿verdad? Que es básicamente, voy a intentar no a escribir la regla, sino como voy a escribirlo solo en ejemplos, para no tener que estarse aprendiendo cosas, sino como ejemplos, ¿verdad? De ciertas funciones que son, voy a poner ejemplos básicos. ¿Sí? Entonces, en ejemplos básicos tenemos no sé, x a la 3 más 8x al cuadrado menos 5x más pi. Y voy a derivar eso. ¿Alguien se atreve a hacer esa derivada? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Profe, como es una suma y una resta, no puedo como separarlos y sumo como la derivada de cada uno, ¿verdad? Sí, correcto, se puede hacer eso. Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede es si fuera una multiplicación, pero en sumas y restas, sí, no hay problema. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, en el primero quedaría como 3x a la 2, Correcto. ¿Por qué? porque bajo el 3 y le resto un grado porque lo bajé, entonces pierdo un grado y dejo el 3 adelante. Y como en x es un 1, entonces queda solo 3. Exacto, exacto. Exacto. Entonces tengo 3x al cuadrado. Ahí le Ok. sumaría, después viene como el 8x a la 2, eso quedaría bajo el 2, entonces multiplico el 2 por el 8, sería 16x porque le resto un grado. Muy bien. Muy bien. El que sigue. Vamos bien. 16x. ¿Se entendieron estos? O alguien dijo, uy, no, yo me perdí. No. Yo sí entendí. Ok, ok, perfecto. Sí, claro. Y entonces, la que sigue, ¿cómo sería? Solo queda el x, o no, el 5. Solo queda el menos 5, Ajá. porque sería x a la 0, y cualquier número elevado a la 0 es 1. 1, correcto. Entonces sería como menos 5 por 1. Entonces por eso siempre queda, digamos, se desaparece la x, ¿verdad? Tenía un exponente 1 y ya no hay que dar más exponentes, ¿verdad? Y la derivada de pi, Queda igual, ¿verdad? No. pi, No queda negativo porque es una constante. o sea, ustedes, para ver, votaciones, digo, alguien, menos pi, esa fue una de las opciones que escuché. Y alguien votaba por más pi, ¿verdad? Esas fueron como las dos opciones que me dieron. Así, ¿quién vota por el primero? Yo voto por el primero. Tenemos un voto de confianza. Entonces, ¿quiénes votan por el segundo? Yo. Ok. Y Ana Bárbara también. Creo que falta un voto. Entonces, alguien que vote, que diga, no, yo ninguno de los dos. Milagro, bote. Ujú. Luego, Valeria dice que también vota por... Ujú. Entonces, tenemos 3 votos para el segundo y un voto para el primero, así es. ¿No? Sí. Alguien que quiera dar un paso de rebeldía y decir, no, ninguna de las dos. No, nadie. Bueno, lamento decepcionarlos, pero no es ninguna de las dos, porque es una constante. De hecho, alguien lo dijo por ahí, es una constante. La derivada de una constante es 0, Pero porque las constantes no cambian, ¿verdad? Esa es como la lógica. Es cómo cambia una función. ¿Cómo cambia una función? Esa es la pregunta cuando hacemos una derivada. Entonces, ¿cómo cambia una función x a la 3? Bueno, el cambio que tiene una función en cualquier punto de x a la 3 es 3x al cuadrado. Entonces, digamos, en x a la 3 yo tengo, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa como
Bueno, no me acuerdo cómo era, pero era como así. Si no me equivoco. Si no me equivoco, la gráfica era como así. Entonces, si yo quiero saber cómo cambia en x igual 2, ¿verdad? ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la tasa de cambio? Que básicamente es la pendiente de esta recta, ¿verdad? De la velocidad. Vea que va cambiando. Aquí, por ejemplo, aquí es totalmente plana. Ahí es totalmente plana. ¿Verdad? Ahí está medio torcido, pero ustedes me entienden. Va a ser un poco más recto. Ni así. O sea, bueno, ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto cambia ahí, simplemente agarro y multiplico 3 por 2 al cuadrado. Entonces, el cambio, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 3 por 4, 12. Esa es la pendiente de esta recta. Si quiero saber en 0, 3 por 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces, aquí no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio. El cambio es 0, ¿verdad? Es totalmente plano. La función en ese punto es como que se queda en stand-by, no cambia. Es totalmente recta, totalmente constante, ¿verdad? Igual puedo calcularla ahí, donde sea. Okay. ¿Cómo cambia? Entonces, si yo tengo una función que es x igual pi, o y igual pi, perdón. Es una función, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, por aquí está pi. Es una función así. Entonces, si yo cambio de aquí, en este punto, ¿cómo cambia y? Digámoslo así, o sea, un cambio en x. Si yo me muevo de aquí a aquí, ¿cuánto cambia? No cambia nada, sigue siendo pi. Va a ser pi toda la vida. Entonces, en cualquier punto de esta función, de esta recta, el cambio es nada, nunca cambia. Ella siempre es pi. Pi nunca cambia. Oigamos, ¿cómo cambia la función y igual 3? Y nunca cambia, siempre es 3. Y igual 7, y siempre es 7. 7 nunca cambia, ¿verdad? En cambio, si yo digo y igual 5x, entonces sí, esa función, ¿cómo cambia? Cambia en 5 cada vez. Entonces, si yo me muevo de 0 en 0, vamos a ver, ¿por qué cambia en 5? Porque si yo me muevo de 0 a 1, ahí. Si yo me muevo de 0 a 1, entonces es 0, es 0. En 0 es 0. Y en 1 esta función vale 5. Entonces, si yo digo que el cambio es 5, ¿verdad? O la derivada, digamos, de prima es 5, es porque cada vez que yo me muevo 1, cambia 5. ¿Se entendió eso? ¿Verdad? El cambio de esta función es 5. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Okay. Entonces, para que quede claro ahí, o el apunte importante, ¿verdad? Es, y puse pi precisamente como a propósito, porque muchas veces, mucha gente es como, ah, sí, constantes, no sé qué, y les ponen en el examen, digamos, por ejemplo, e. Entonces, usan la derivada de la exponencial, pero no, e es un número, es 2,71. ¿Verdad? Como pi es 3,14, e es 2,71. ¿Verdad? Entonces, e nunca cambia. Entonces, si yo pongo e ahí, eso es 0. ¿Verdad? Estamos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la derivada de ese polinomio. Ahora, otros bastante importantes, hablando Profe, de, sí, entonces, cuando es constante, siempre es 0. sí, la derivada de una constante, digamos, si la derivada de k, para cualquier k, es 0. Siempre. La derivada de una constante es 0. ¿Okay?
derivada de una constante es 0. Y la derivada de un polinomio, en general, es esa regla que nos decían, ¿verdad? Digamos, de que si yo tengo x a la n, ¿verdad? X a la n, la derivada de eso es n por x a la n menos 1. ¿Ok? Y vean que ese n puede ser negativo. O sea, si yo puedo tener, por ejemplo, x a la menos 5. La derivada de x a la menos 5 es menos 5 por x a la menos 6. ¿Ok? ¿Vieron por qué? Sí, profe, porque como es negativo, cuando lo resta, y el número se hace más grande. Exacto. Se hace más negativo. ¿Verdad? Sí, correcto. Pero entonces estos son como los dos apuntes importantes de ese ejemplo. Y también que cuando yo bajo ese exponente, como nos decía, creo que fue Sofía, ¿verdad? Cuando yo bajo, es baja a multiplicar. Por ejemplo, aquí yo bajé el 2, ¿verdad? Y lo que hizo fue multiplicar al 8. Eso es lo que pasa con esa constante. Entonces, 2 por 8, 16. Por ejemplo. ¿Okay? Otro ejemplo ahí, bueno, otros que son básicas, sería, que esta la ponen mucho, es e a la, vamos a poner, a la 2x más 1. Esto es bastante fácil, pero bueno, vamos a explorar esta derivada. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada de e a la x? Nada más así solita. E a la x. Ese a la X, ¿no? Es e a la x. Muy bien. O sea, e a la x cambia como cambia e a la x. Y ya, y punto. Y al que le guste, bueno, y al que no, sala. No, mentira. Pero sí. Entonces, e a la x, digamos, cuando se deriva, se lleva a ella misma. ¿Ok? Entonces, la derivada de e a la 2x más 1 es e a la 2x más 1. Pero falta algo. ¿Por qué falta algo? Alguien que me lo diga. O sea, es la derivada de e a la x, o de e a la 2x más 1, es e a la 2x más 1. Pero falta multiplicar por algo. No hace falta, bueno, no sé, derivar eso de arriba, la X. Exacto, ¿verdad? Falta aplicar la regla de la cadena. Porque lo que tengo no es x, sino que tengo una función lineal, ¿verdad? Entonces esa es como la observación. O sea, esa es la derivada de e, pero falta multiplicar por la derivada de la función que tiene e, ¿verdad? Que en este caso es 2x más 1. ¿Y cuál es la derivada de 2x más 1? 2. 2. Correcto. ¿Verdad? Y listo. Entonces, digamos, la derivada de eso es 2 por e a 2x más 1. ¿Ok? Entonces, por eso también probablemente se van a ver en alguna tabla de derivadas, por ejemplo, van a ver esto, como que e a la u es igual a e a la u por la derivada de u, ¿verdad? Como aplicando de una vez la regla de la cadena. ¿Okay? ¿Queda claro? Continúo. Derivada del logaritmo natural de seno de tangente. Esta ya la pongo un poco más grande para empezar a ver cosas de grandes, de adultos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Sí se acuerdan? 1 entre X. 1 entre X. 1 entre x, muy bien. Esa es una de las fáciles, ¿verdad?
En este caso sería 1 entre toda la cosa, ¿verdad? No tenemos un X como tal, ¿verdad? Sino que sería 1 entre todo lo que hay ahí. Entonces, por regla de la cadena, es 1 entre seno de tangente de X. ¿Ok? ¿Qué falta? Eso también es de cadena, entonces tendría que derivar seno, que sería coseno, ¿no? Coseno de tan. Ajá, correcto. Entonces sigue coseno. Coseno de tangente. ¿Ok? ¿Y qué falta? Derivar tangente, Tangente. que es secante a la 2 de X. Tangente cuadrado. Muy bien. ¿Ok? Entonces aquí vimos varias importantes. La primera, logaritmo. Logaritmo de X es 1 entre X. Seno de X coseno por aquello, coseno es menos seno. ¿Y cuál más vimos? Tangente. Secante para. ¿Ok? Y vean que una vez que uno domina la regla de la cadena, en realidad una derivada como esta, que tal vez al principio podría asustar, después se vuelve muy, muy sencilla. ¿Ok? Igual, pues, a la hora de practicar, ustedes tienen la posibilidad, ¿verdad? Si tienen alguna práctica donde usted diga, uy, ya tengo que repasar ciertas derivadas, o esta derivada no me salió, existe la posibilidad de apoyarse un poco con las herramientas. Digamos, no satanicen del todo Symbolab. No se aferren, ¿verdad? Porque sabemos de que después uno pierde ahí un poco esa práctica, que van a ocuparla en los exámenes, me imagino que van a ser presenciales, te fijo, sí. Pero verdad, digamos, tienen ese chance como de revisar. Pero por ahí va la cosa. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ok. Vean que, digamos, cuando uno resuelve esta de arriba, por ejemplo, también otro apunte importante para que tengan ciertas cosas en cuenta es que, no sé, se me ocurre que tal vez alguna calculadora podría tirarles algo así. Cotangente de tan de X por secante cuadrado de X. Les tira esta solución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque coseno entre coseno es tan. Coseno entre seno es cotangente. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, podría venirles algo así. ¿Y usted dónde salió? Bueno, si ya usted sabe hacer la regla de la cadena, ya sabe simplemente que coseno entre seno es cotangente, ¿verdad? Por aquello. Entonces, hay como apunte importante, digamos que las calculadoras a veces se brincan ciertos pasos, entonces eso pues nos puede enredar un poquillo, pero no paniquen, digamos, simplemente le hacen la regla de la cadena un toquecito y listo, y ven de dónde sale. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Profe, de casualidad, ¿no podrías explicarnos cómo lo podemos meter en la calco? Ah, yo por calculadoras me refiero a Symbolab, por aquello. Ah, Yo, ok, sí, ok. sí. Yo por calculadoras me refiero como a calculadoras de esas que uno busca online. Pero sí, calculadora, así totalmente franco, por eso estudio actuariales o mate, porque yo no sé usar mucho calculadoras. Es como, o sea, mate no usamos casi, ¿verdad? Mucha calculadora, entonces con calculadoras no me la juego mucho. O sea, yo busco internet y vámonos. Pero sí. ¿Qué más? ¿Qué más de derivadas? Otro ejemplo ahí que se me ocurra bonito. Hay algunas bueno, que son tal vez importantes, que sean como, no sé, arco tangente, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver una con arco tangente. Un arco tangente de, no la va a ser muy fea, de x a la 3 más e a la x. Derivada de eso. ¿Alguien que se acuerde de arco tangente? De Pero zona, es 1 sobre 1 más x a la 2. ajá. Entonces, en este caso, el x a la 2, ¿qué sería? X a la 3 más x. A la 2. Entonces, cuando viene así, ¿verdad? Es como, o sea, cuando vemos la regla de la cadena, digámoslo así, nuevamente, es arcotangente de un argumento, ¿verdad? Digamos, de esta cosa, ¿verdad? Arcotangente de una cosa. Entonces es 1 entre 1 más la cosa al cuadrado, ¿verdad? Toda la cosa. ¿Verdad? Pero sí, uno se la aprende, ¿verdad? Como 1 entre 1 más x al cuadrado. Ahora, por la derivada de la cosa. ¿Cuál es la derivada de la cosa? 2x a la 2. ¿O no? Casi, casi. 3x a la 2. 3x a la 2. Exacto. ¿Verdad? Porque se baja el número como está, tal cual. ¿Verdad? Si era un x a la 3, 3x a la 2. ¿Okay? En integrales, tal vez sí, en integrales sí es como n más 1. ¿Verdad? O sea, la integral, por ejemplo, de x a la n, si es x a la n más 1 entre n más 1. ¿Verdad? Es así, es así. Si se queda el exponente, digamos así, pero bueno, ahora ya casi vamos a integrar para no enredar. 3x a la 2 más, X porque no cambia, pero si derivo x es 1, entonces más 1. sería por 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de e a la x es e a la x por 1, digámoslo así, entonces sí, e a la x. Eso sí queda igual. ¿Sí? Y ojo que esa sí no da 0, ¿verdad? O sea, si fuera e solita, lo que les decía antes, e solita sí es 0. Y entonces hubiera quedado así. Pero como trae la x, entonces es más e a la x. ¿Ok? Entonces la última que vimos es arcotangente de x va a ser 1 entre 1 más x cuadrado. ¿Ok? Entonces, con estas derivadas, esta lista que tenemos aquí de derivadas, y esas reglas y ese concepto de derivación, en lo personal yo creo que es suficiente para lo que respecta al resto de su vida. Digamos así, tal vez algunas cosas ahí pues tengan que aprenderlas en el camino, pero en términos generales eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Alguna duda? Igual aquí, como les dije, yo les voy a pasar esos chunches por si ocupan repasar, pero ahí estamos. Entonces, si no hay más dudas, continuamos. Tal vez con un poco de integración para ya irnos a materia. Perfecto, profe. Ok, no. Ok, continuamos. Si quieren, hagamos una cosa para que, por el tema de la virtualidad, yo siento que después de cierto tiempo uno como estudiante está bien cansado. Entonces, descansemos unos minutos, unos 10 minutos pueden ser, y volvemos para ver integración y entrar en materia. Estamos. Entonces, son las 7:40. Nos vemos a las 7:50. Bueno, son las, según mi reloj, 7:40. Tengo yo. Perfecto, profe. Ok, profe, gracias. Nos vemos en 10 minutos.